Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de cada jueves. Gracias por escribirnos, gracias por participar. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que en estas últimas semanas ha sucedido con el juicio de Johnny Depp, Amber y sobre el trastorno límite de la personalidad. Nos han escrito, nos han preguntado, me han preguntado muchísimo acerca de este juicio. Pero una de las cosas que yo he hablado es que vayamos un poco más allá del juicio. Vamos un poquitico más allá de lo que es el, o sea, los conceptos o los juicios en los que caemos cuando estamos en la parte de, digamos, de afuera, siendo como casi los jueces. Alguien escribía y decía que si con este trastorno los iba a seguir estigmatizando. No, ¿qué más pueden estigmatizar? ¿Sí? Es más que estigmatizar, es que este es un trastorno que es real, es un trastorno que nos atañe como a todos, que estamos inmersos en la sociedad y en cualquier momento nos puede llegar alguien que tenga este trastorno. Que den a conocer el trastorno, eso me parece excelente, que empiecen a conocer, a preguntar, a indagar de qué se trata, de qué es ese trastorno, cómo así que tienen estos rasgos, cómo así que son así. La gente, yo digo que empezaron como a conocer más del trastorno a nivel mundial y a identificarse o a identificar las personas más cercanas a ellos mismos o entre ellos a identificar como quién tiene o quién no podría tener este trastorno y a conocer, a indagar, a ir más allá y buscar soluciones más que quedarnos en la retórica de una y otra vez, no más de lo mismo. En uno de los escritos en la prensa o en las publicaciones que eh, sacaron en la web, me llamó la atención muchísimo algo que dice así: ella parecía ser la pareja perfecta, en cierto sentido para mí, dijo y añadió que al principio era como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Era atenta, cariñosa, inteligente, amable, divertida y comprensiva. Teníamos muchas cosas en común: música, literatura, cosas de esa naturaleza. Durante ese año o año y medio fue increíble. Sin embargo, después de ese tiempo, se había convertido en casi en otra persona. Sabemos muy bien que sí, que eso sucede en las personas que tienen trastorno límite de personalidad, en la gran mayoría. La gran mayoría empieza una relación fantástica, una relación imaginaria, una relación mágica. Pero en la medida en que se va tornando como más, va a llegar, o sea, se van a, esa energía y esa continuidad y esa comunicación es tan continua y ese amor, llamemos así, ese amor es tan importante para la persona que tiene trastorno límite de personalidad, que no quiere que se vaya, no quiere que se escape, no quiere que esto termine. Y recordemos que las personas con trastorno límite de personalidad tuvieron un episodio, un encuentro, un trauma no positivo, negativo. Entonces, con ese trastorno, con ese trauma es que rige su mundo. Y hablo de su mundo, no rige el mundo, rige su mundo. Entonces, a eso tan bueno, tan maravilloso, no quiero que nadie me lo quite, no quiero que nadie se me le acerque, no quiero que nadie lo toque.
Esto sucede con la gran mayoría de las personas con TLP. Afirmó, señalando además que la actriz tiene una necesidad de conflicto, tiene una necesidad de violencia. Surge de la nada y lo único que aprendí a hacer con ella exactamente lo hice de niño, que es dar unos pasos atrás. Exactamente. Como son cosas que, o sea, que dicen, que hacen, que actúan, y la otra persona no sabe qué está pasando en su mundo interior, no sabe qué está pensando, no sabe por qué lo está haciendo, no sabe si es que pasó algo y ya cambió la persona, ya es otra persona. La persona que no tiene trastorno límite de personalidad se queda ahí. Se queda porque desea volver a repetir ese año o año y medio mágico de relaciones tan hermosas, tan bellas, caídas del cielo. ¿Sí? Pero todos lo sabemos, o por lo menos la gran mayoría de las personas que tenemos a nuestro lado y que tenemos muy cerca personas con trastorno límite de personalidad, ya lo sabemos. Otras apenas están aprendiendo. Pero es bueno que divulguen. Es muy bueno que esto sea público. Es importante que sea público. Es importante que a este trastorno de límite de la personalidad o borderline se le dé la atención que sea, o sea, que se le dé a dar a las personas con trastorno límite de personalidad. Yo digo que es un trastorno vil. Es un trastorno tan importante, si no es el más importante, que se necesita que la salud pública mundial preste atención, nos presten atención, o sea, porque los costos, mientras que se avanza, mientras que aprende la persona a conocer de este trastorno, estamos hablando de terapias, estamos hablando de la parte psiquiátrica, estamos hablando de todo lo que conlleva el trastorno límite de personalidad. Porque la salud pública a nivel mundial, y hablo a nivel mundial porque atiendo muchos pacientes a nivel mundial, las citas son cada 3 meses, con el psiquiatra es cada 6 meses, no se dan sino 10 citas y esas 10 citas se cumplen cada 15 o 20 días y cuando se cumplieron las 10 sesiones ya no hay más. Y eso no suple absolutamente la necesidad que ellos tienen, que las personas con trastorno límite de personalidad tienen para poder avanzar y tener ese control emocional. Un control emocional es lo que se necesita que ellos tengan, que ellos aprendan. Hemos dicho que se reeduquen en el control voluntario de sus emociones. Y eso no lo hacen sino a través de la terapia, de una terapia consecutiva, continua, semana tras semana, semana tras semana. Y que las personas que estén en su entorno aprendan a leer estas personas con este trastorno límite de personalidad. No, es que ella es mala, es que hay que sacarla, es que hay que enjuiciarla. No, ya ella le hicieron el juicio. ¿Para qué más juicios de los que ya ella públicamente hizo? No. Que todo inició. Sí, todo inició porque se precipitó, total. Hay una precipitación, no pensó un segundo cuando ella fue a hacer una denuncia, cuando ella fue al periódico, a esa prensa, ¿sí? Que también tiene toda la razón Johnny Depp. Hola, es que uno tiene derecho al trabajo, uno tiene porque que le quiten a uno el trabajo, no. Y eso se trató de que le devolvieran a él su dignidad, su empleo, su trabajo. Pero no acosemos más, o no nos acosemos entre nosotros. Busquemos mejor la forma de que esto trascienda y que de verdad esto es un trastorno que nos afecta a todos y cada una de las personas que la onen,
con personas con trastorno límite de personalidad se ven afectadas. Personas que trabajan en equipo con personas con trastorno límite de personalidad se ven afectadas. En el grupo de familia se ven afectadas. En el grupo familiar se ven afectadas. O sea que este trastorno coge muchas esferas sociales. Y dediquémonos mejor a buscar la forma de cómo, vuelvo y les repito, la salud pública mundial se hace cargo y nos den la mejor atención para las personas con trastorno límite de personalidad, con la mejor atención psicológica. Por años, no importa, para eso estamos, para eso se paga. Se está pagando para que brinden una mejor salud. ¿Ya? Brinden una mejor atención. Lo mismo los medicamentos. O sea, que hagan todo un análisis del medicamento, porque entonces tampoco hay un medicamento específico para las personas con el trastorno límite de personalidad. No, o sea, ensayan entre un medicamento y otro y comienzan con los medicamentos psiquiátricos o los medicamentos de bipolaridad. ¿Sí? Entonces esto es como un llamado de atención a todas estas farmacéuticas, a todas estas clínicas que hacen investigaciones para que puedan colaborarnos, ayudarnos. Él dice acá que no quería fracasar en su matrimonio, quería intentar que funcionara. Pensé que tal vez podría ayudarla, pensé que tal vez podría hacerla recapacitar. ¿Cuántas personas, pregunto por favor, cuántas personas que convivieron con personas con trastorno límite de personalidad exactamente hicieron lo mismo que hizo Johnny Depp? No quería fracasar, quería intentar que funcionara. Pensé que tal vez podría ayudarla. Pensé que tal vez podría hacerla recapacitar. ¿Por qué? Porque conocimos una parte linda, hermosa, bondadosa de esa persona con trastorno límite de personalidad, en brindar afecto, en brindar amor, en brindarnos todo el apoyo, la protección, lo que quieran. O sea que sí conocemos una parte bonita de ellos. Que desafortunadamente su mundo interior, vuelvo y les digo, por el trauma que tuvieron, ellos se vuelven totalmente contrario, todo lo contrario de esa bella, hermosa persona a una persona que uno desconoce, uno no sabe quién es y no podemos culparlos. En el libro de Cáscaras de Huevo, deja de hablar sobre Cáscaras de Huevo, en el capítulo 3, iniciando el capítulo 3, más o menos dice que vivir con una persona con trastorno límite de personalidad, una persona no TLP, es como vivir dos mundos en el mismo espacio, pero dos mundos diferentes. Es exactamente eso. Porque sus emociones fueron afectados. O sea, a ellos, por ellos dicen, son demasiado inteligentes. Sí, pues que a ellos no se les afectó las habilidades duras o las habilidades o la inteligencia intelectual. A ellos se les afectó las habilidades blandas o inteligencia emocional. Precisamente debido a esa experiencia traumática, esa experiencia negativa, es que ellos ven el mundo de esa forma, ven el mundo siempre, casi siempre están a la defensiva, casi siempre sienten que los están atacando. Cuando ellos sienten que los está atacando, y escuchen, uno no puede decir una palabra porque esa palabra para ellos es disonante, para ellos es agresivo, aunque para nosotros, las personas no TLP, nada tenga que ver, no se relacione nada con un ataque, con una discordia, con un malentendido. No, pero para ellos sí.
Dentro de ese aprendizaje o aprender a leer a las personas con trastorno límite de personalidad están las palabras, que la gran mayoría de las discusiones, la gran mayoría se inicia porque nosotros abordamos a esta persona con una expresión que para las personas no TLP no tiene ningún sentido, sino que es como una llamada de atención, o es como una justificación, o es una aclaración. Para ellos no. Pero es porque su mundo interior fue afectado. Su forma de pensar fue afectada. Su mundo de ansiedad es totalmente diferente a las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, así tengan el trastorno de ansiedad obsesivo. Pero una cosa es ese trastorno de ansiedad obsesivo en una persona no TLP o ese trastorno obsesivo en una persona con TLP. Totalmente diferente. Porque ellos fueron afectados en sus emociones, en creer en el otro, en creer que el otro lo iba a proteger, en creer que esa persona, porque estaban los niños en el mundo de los gigantes, ese gigante es bueno, es comprensivo, es amable, y los engañaron. Pero ellos eran buenos, niños lindos, hermosos, que no sabían absolutamente nada de traición, de engaño, de frustración, de miedo. Ellos se quedan con eso. ¿Hasta qué? Hasta que puedan ellos hacerse terapia, una terapia consecutiva a través del tiempo. Mínimo 3 años, otros pueden durar muchos años. Descubriendo esos miedos, esas emociones, esas ansiedades, esas inseguridades. No podemos juzgar a nadie. Podemos aprender y decir, sí, es probable que esta persona tenga este trastorno límite de personalidad y que hay que saber cómo abordarla. A esta persona hay que saber cómo abordarla. No, que es que no quiero estar en la parte social, no quiero ver a absolutamente nadie, no quiere. Entonces, ¿quién debe entonces entrenarse? Los padres o la persona que no tiene TLP que quiere estar con esta persona. Es de la única forma que hay. A la medida que yo encuentre otra forma, otras técnicas, otras estrategias, créanme que los hablaré en un conversatorio, se los compartiré. Pero mientras tanto, no hay otra forma. Entonces no nos quedemos en los juicios de mala, bruja, o que el otro es alcohólico, drogadicto, que entre el trastorno límite de personalidad y un drogadicto y un alcohólico no hay nada, todo. No. Aprendamos de lo público para que nos acerquemos más a esta parte pública y se haga más énfasis, más que se conozca más este trastorno. Ojalá que se le prenda y se ilumine Amber y empiece a trabajar con las personas con trastorno límite de personalidad. Ojalá. Eso sería fantástico. Porque es que sigue siendo una estrella de cine. Caída o no caída, no lo sé. Pero es una mujer muy pública. Demasiadamente pública. Y que nos puede ayudar cantidad. Que podemos escribir todas en las redes, por favor, ayúdenos, por favor, divulguenlo, por favor, vaya a grupos de trastorno límite de personalidad y cuente su historia, por favor, vaya a terapia psicológica y para el trastorno límite de personalidad y cuente su experiencia. Respecto a que esto sería fantástico.
Pero no nos quedemos en el puntico negro. Esa, ese, o sea, esa sábana tan blanca, pero vemos solamente ese puntico negro. No. Veamos el resto de la sábana blanca. Y montemos estrategias positivas. Y empecemos a buscar la forma de cómo se puede divulgar más este trastorno. Se puede hablar más de este trastorno. ¿Ya? Necesitamos ayuda. Y sobre todo que, vuelvo y les digo, este trastorno límite de personalidad, este trastorno de borderline es muy costoso. Financiarlo es muy costoso. A nivel mundial, en pesos, como quiera, en pesos, en euros o en dólares. Es costoso. ¿Y quién más que la salud pública se haga el sordo? ¿Quién más que ellos? No, que no se hagan más los sordos, que esto es una realidad, este trastorno es una realidad. Es un trastorno que, según las investigaciones, el 6% de la población mundial son personas que tienen trastorno límite de personalidad, o sea que son muchas las personas. Entonces ya es hora de que, por favor, vayan prestando atención a este trastorno. En los años 80 más o menos era el 2%, ya para el año siglo XXI ya estábamos hablando del 6%, si no es el 7%. O sea, que cada vez, no es que vaya aumentando, no es que cada vez se están dando cuenta que existe este trastorno límite de personalidad. Y que existe y que están entonces en pro de hacer estas investigaciones de las cantidades de personas que con este trastorno y que hagan todo un apoyo. ¿Sí? Pero por ahora, la salud pública no sabe de este trastorno o ignoran este trastorno. Y las personas dentro de esta salud pública no son las personas especialistas en trastorno límite de personalidad. Tú encuentras en la salud pública psiquiatras especializados en esquizofrenia, especializados en bipolaridad. Eso es lo que nosotros necesitamos, que hayan profesionales de la salud especializados en este trastorno borderline, tanto psicólogos como psiquiatras. Y que tengan la posibilidad, que tengan esta posibilidad de que cuando entre una persona con anorexia a un profesional de la salud, sea cual sea, si entraron por narcisismo, por TOC, por anorexia, por trancones de comida, por bulimia, que primero partan del trastorno límite de personalidad, que primero hagan todo, que hagan unas pruebas de que si esta persona tiene el trastorno límite de personalidad, ya sabemos por qué llegó a esta situación de salud mental. Pero no, inmediatamente ignoran el trastorno límite de personalidad y empiezan a tratarla, a tratar al paciente con lo que acaba de entrar. Así es difícil. Es muy difícil porque no hay un buen tratamiento, no hay un buen diagnóstico. No lo hay. O cuando empiecen a mirar a estos niños en esta primera infancia, que empiecen a mostrar comportamientos que no son comportamientos digamos, usuales dentro de sus edades. Por ejemplo, en estos días me contaba una mamá
que le tocó al niño, estaba en tercero de primaria, pero ahora le tocó en quinto, o un niño, un compañerito que nadie lo quiere, porque el niño es obsesivo, obsesivo porque quiere tener ese amiguito para él solamente. Hola, ¿qué pasa con él? Que lleva 2, 3 años en el mismo patrón. Busquémosle qué pasó. Un psicólogo que tenga ese conocimiento del trastorno límite de personalidad para decir sí, no, de la solución es esta, ¿ya? Pero que el niño no sabe, pero el niño es excluido de todas partes porque estorba. Y ahí vienen más consecuencias. Dentro del mismo trastorno viene entonces las segunda o terceras consecuencias, o sea, los trastornos que se desprenden de este trastorno límite de personalidad. Entonces, que nos presten atención. Busquemos la forma de que esto que sea como, ¿cómo podemos decir? Como la oportunidad de ser escuchados a través, ¿sí?, de este juicio, a través de una situación como la que se presentó en los últimos meses. Entonces, busquemos la forma en las redes sociales de quitar ese lunarecito, ese punto negro, y busquemos la forma de que nos presten atención. Y vuelvo y les repito, caemos de, lo he dicho, lindos, donde Amber empiece a hablar del trastorno límite de personalidad, lo divulgue, lo empiece a hacer su tratamiento y que apoyen a las personas con este trastorno. Y es que apoyen, recuerden, el apoyo es en la salud pública, que tengan prioridad, que el trastorno límite de personalidad sea totalmente prioritario dentro de los trastornos mentales. ¿Sí? Que no sea el último, como es en estos momentos. El trastorno límite de personalidad es el último de los trastornos mentales que se le presta la atención. O sea, después de que el joven o el niño o la niña ha pasado por múltiples crisis, por múltiples episodios, por intento de suicidio, por desórdenes alimenticios, después dice, es que es que él tiene trastorno límite de personalidad. O sea, es el último de los trastornos donde se diagnostica el trastorno límite de personalidad. Pero primero tiene trastorno compulsivo, no tiene trastorno alimenticio, tiene trastorno de la personalidad impulsiva, tiene el trastorno de trancones, tiene el trastorno narcisista, tiene el trastorno TOC, y después dice, no, es que tiene trastorno límite de personalidad, esa persona es borderline. O sea, que no sea el último trastorno en ser diagnosticado, que sea el primero en ser diagnosticado. En eso nos debemos de empezar a basarnos, debemos empezar como a apoyarnos todos. Y que, o sea, con toda esta bulla que se ha generado con lo de Amber y Billy, pues saquémosle el mejor provecho, saquémosle lo mejor y lo más positivo para poder avanzar en este trastorno. Ahora sí pasemos a Eli. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que se pudieron conectar hoy en este live. Estoy por acá pendiente de todas sus inquietudes y preguntas para hacérselas pasar a la doctora. Nos pueden escribir por el WhatsApp, por el DM o por acá, por el live. Por acá nos hacen una pregunta por el WhatsApp. Doctora, soy
soy diagnosticado con TLP, pero ¿hasta qué punto los otros nos verán como un peligro? O sea, me parece una pregunta fundamental. O sea, cuando ella pregunta o sea, hasta dónde nos ven como un peligro, la gran mayoría de las personas que vemos a estas personas como peligro es porque tenemos mucho desconocimiento. Así hayamos vivido con personas con TLP, tenemos mucho desconocimiento de este trastorno. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene este trastorno, ¿por qué llegó a más allá de los límites con su pareja? Entonces, más que vernos como un peligro, es preguntarnos, ¿qué pasa? Busquemos, consultemos, indaguemos. Y sobre todo que ahora estamos en las redes sociales, que hay mucha desinformación, sí hay mucha desinformación, pero también hay información excelente, sí también hay información excelente. Hay que saber buscar. Pero más que las personas con trastorno límite de personalidad sean un peligro, no son un peligro, sino que no sabemos o desconocemos de este trastorno límite de personalidad para saber abordar a las personas con borderline, para saber de que me están dando el primer año de felicidad, primer año de plenitud, pero que yo sea tan consciente que necesite o que debo de asistir donde un psicólogo, que tenga conocimiento con el trastorno límite de personalidad para yo saber cómo va a seguir el siguiente año para que esta persona no tenga miedo al abandono, no tenga pérdida de la pareja, no se sienta ni aislada ni botada, ¿sí? Por acá por el WhatsApp también nos dicen, doctora, yo soy diagnosticada con TLP desde hace más de 5 años. ¿Usted qué opina o qué piensa sobre la etiqueta que se le pueda dar al trastorno límite de la personalidad con la agresividad y todo lo que desencadenó el juicio con Amber? Yo les digo que, como hablaba yo con Eli, exactamente me decía esta pregunta. Y yo, pero más, o sea, ya las personas con trastorno límite de personalidad vienen estigmatizadas hace tiempo, hace años, ¿sí? Ahora es la repetición de la repetición con Amber y el juicio, es la repetición de la repetición. Entonces, algunas personas que no tienen trastorno límite de personalidad y que convivieron con personas con trastorno límite de personalidad, simplemente hubo un desahogo de su malestar, de su fracaso, ¿ya? De su hermoso año de felicidad con no sé cuántos años de infelicidad, ¿ya? Lo más importante es que las personas con trastorno límite de personalidad se hagan cargo de sí mismos. ¿Cómo? Vayan a terapia. ¿Cómo se puede desestigmatizar? Sencillo, vayan a terapia, estén con terapeutas que tengan conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad y regulen sus emociones, El problema es la regulación de las emociones, ese control desbordado de las emociones, de esa forma precipitada, que actuó precipitada Amber, sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fue esta demanda. Entonces todo tiene una consecuencia. La única forma de salir de estas acusaciones o estigmatizaciones es que cada persona con trastorno límite de personalidad sea consciente que debe de estar mínimo 3 años en terapia psicológica para este trastorno. Ahí empiezan a bajar las emociones, a bajar las expectativas, a bajar los juicios, a bajar esas estigmatizaciones. Es la única forma. Efectivamente, por acá nos dicen, efectivamente, mientras los costos de la salud mental son imposibles y es feo porque es algo que nos afecta hasta en lo laboral,
Yo llevo varios meses que no me puedo ni parar de la cama. Sí, sí. Entonces, no podemos juzgar, o sea, un episodio personal. Mi hija no se pudo parar de la cama. Pero la compasión es importante, el saber leer en ese mundo de silencio por lo que está pasando ella. Las personas que estamos cerca y que no tenemos TLP, por favor, tengamos compasión. La única emoción que pueden sacar a las personas de estos estados y que son borderline es la compasión. La compasión de las personas que no tenemos ese trastorno. Que no es la pereza, no es que no quieren, no le da la gana, es que es rebelde, es que es lo más. No. Sabemos que a algo le pasó en su infancia, que no sabemos qué. Bueno. Entonces, tengamos esa compasión y podamos sentarnos desde la compasión a poder hablar con ellos, indagarles, que ellos expresen. Es de la única forma, porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no, o sea, tienen todas las dificultades y lo primero que dicen es que ustedes no me comprenden, ustedes no saben qué es lo que siento, y cuando ustedes sepan lo que siento, a lo mejor cambien con nosotros o no conmigo. Casi todos dicen lo mismo, porque ellos están en un mundo que su mundo es un caos. Entonces, lo mínimo que esperan es que nosotros tengamos esta compasión. Es que son rebeldes, y son groseros, es que maltratan, es que me dicen, es que... Sí, eso es verdad, pero porque no tenemos una educación, nosotros los no TLP, para saber convivir con estas personas y no sabemos tampoco cómo dirigirnos a ellos. Doctora, y nosotros desde los enfermos que tenemos el TLP no podemos hacer nada, no sé escribir en cada EPS al buzón de sugerencias, algo que nos empiecen a poner atención hasta cuando ya seamos muchos y empiecen a hacer algo. Eso sí, podría haber una buena iniciativa, excelente iniciativa. Podría ser en los buzones. Claro, a ver si nos prestan atención. A ver si este trastorno sea un trastorno fundamental importante para que puedan atender en las EPS o en la salud pública de cada país. Por acá por el WhatsApp nos dicen, ¿qué hacer si los dos son TLP? ¿Cuál es el potencial de que Johnny Dick también tenga TLP? Es probable. Es probable. Sí. Pero en el juicio no se habló de que Johnny tenía, no, lo que se habló fue de droga y alcohol, ¿sí? Y droga y alcohol no es un trastorno, no, es una adicción. Y recuerden que lo que él hizo fue defender su libertad al trabajo. Que en el transcurso del juicio salió que la psicóloga forense habló del trastorno límite de personalidad de Amber, ¿sí? Pero no se podía, pues, o sea, él simplemente defendió el derecho al trabajo. Porque en estos momentos, lo que es el maltrato psicológico y el maltrato físico a nivel mundial está o sea, las consecuencias son delicadas en las personas adultas. A mí me diagnosticaron desde los 15. No sé cuántos medicamentos para dormir y para la depresión he tomado diferentes. Siento que la medicación no me sirve y cuando lo expreso a mis doctores lo único que hacen es cambiar la medicina. Sí, y en parte sí. ¿Por qué? Porque por ahora la gran mayoría de los medicamentos están entre los ansiolíticos
y están entre la parte toda, dentro de la parte de las personas con esquizofrenia y con las personas con bipolaridad, o sea, personas con trastornos biológicos. Y ni modo, hay que insistir, hay que ir al psiquiatra y hay que estar poniendo, pues, o sea, este medicamento no me está haciendo bien, este medicamento me produce esto, este medicamento me produce lo otro. Es de la única forma que pueden llegar a estabilizar un medicamento para ti. Vea constantemente donde el psiquiatra hasta que encuentren el medicamento que sea para ti. Que puedan, por ejemplo, que tú periódicamente, no sé, pidas que te hagan una evaluación de los neurotransmisores y tus hormonas, sería importante, a ver qué pueden mirar, si están muy desniveladas estos neurotransmisores y hormonas. Por acá también nos dice, totalmente de acuerdo, los costos son exagerados y es como si eso fuera lo primero, antes de sacar a un paciente adelante. Sí, los costos son muy altos, pero no podemos juzgar que los costos sean demasiadamente altos porque no hay o sea, no hay una salud pública que se haga cargo de ellos, se haga cargo de este trastorno límite de personalidad. Y que atiendan, o sea, que no los atiendan entre 15 a 20 minutos y ya para afuera. No, que se les dedique mínimo 1 hora cada semana a estas personas. Y sí, es verdad. Pregunta, ¿la tendencia de las personas con TLP denuncian de manera reiterativa cuando están en la etapa de niño con rabia, utilizan la justicia para destruir? ¿Se debería creer que las personas TLP deberían tener tutor así sean adultos? El problema no es que lo regule un tutor, no. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque el niño, mientras que está en esa etapa de la primera infancia, el niño apenas está aprendiendo como qué está pasando en el entorno, está cogiendo todo lo que es un sistema de creencias, está cogiendo toda la parte de patrones de conducta, ¿sí? Y por eso se llama, se dice menor de edad y se necesita el tutor, ¿cierto? Porque hay que enseñarles desde el comportamiento, los formalismos sociales, todo. Pero como el enano creció, ¿ya? Y la diferencia en estos momentos es psicológica, no es fisiológica, que les voy a decir esto. Recuerden lo que les he dicho. La parte psicológica está acá y la parte cronológica de la edad está acá. El trauma fue en X o Y edad, ¿ya? Ahí fue donde la parte del crecimiento y la evolución del niño paró. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen un trastorno límite de personalidad? En la parte intelectual son adultos, pero en la parte emocional son los niños. Entonces no necesitan un tutor, necesitan de un psicólogo, de un terapeuta psicólogo que sepa sobre el trastorno límite de personalidad y que él entre en ese inconsciente de esta persona y empiece a verse en sus diferentes estados emocionales para que él mismo se regule. Pero no, ojalá pudiéramos ponerle un tutor, pero no, es un psicólogo. Por acá nos dicen, por el WhatsApp, me diagnosticaron TLP, padezco también de bulimia, recibo tratamientos hasta por la pandemia, lo dejé 3 años. Llevo intentando lidiar con esto a mi manera, pero no puedo controlar la bulimia, los ataques de pánico, y la psiquiatra actual me dice que no requiero de medicamentos. Tengo un desbalance de emociones y eso me lleva a la frustración y cansancio. Llevo una relación que solo es tóxica. Mira, lo ideal es que no lo hagas a tu manera. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, hay un trauma que generó
este estado borderline, este trastorno, y es necesario que acudas a un profesional, un terapeuta, un psicólogo que tenga experiencia en el trastorno límite de personalidad para que te ayude a salir de donde estás. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es un círculo vicioso, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso y no vas a salir. No sé cuánto tiempo llevas en el mismo punto dando círculos. Haga de cuenta como, imaginémonos como un remolino y en el remolino hay un corcho. Ni se hunde ni sale a flote, sino que están dando círculos ciegos. Lo ideal es que estés acompañada de un profesional, de psicólogo y que tenga experiencias en el trastorno límite de personalidad. Y que te apoyes entonces en un psiquiatra y que ese psiquiatra pues, te ayude también con medicamentos alternos, como por ejemplo lo que es la homeopatía. Me gusta muchísimo la homeopatía porque es muy rápida, más que las esencias florales. Y o que este médico psiquiatra pues tenga otros profesionales de la salud en que apoyarse para que te puedan ayudar a salir adelante. Por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, ¿cuál sería su recomendación para las personas que han tenido un divorcio tan traumático como el que tuvo Johnny Depp con Amber Heard? Yo no sé del divorcio, pero lo que sí sé es sobre la demanda que él hizo del derecho al trabajo. Pero también sí sé que una separación, un divorcio con una persona con trastorno límite de personalidad, si la persona que no tiene trastorno en esa relación va a hacer una separación como partiendo del mismo, de ella misma, que me va a afectar, me está dando mucho dolor, tengo dolor del fracaso, mi orgullo personal, y él o ella cree que su pareja lo está tomando tal cual como lo está tomando él, no estás partiendo de la otra persona. No estás partiendo de la otra persona. Pero cuando se parte de la otra persona, cuando se entiende de que esa otra persona es borderline y que el divorcio no va a ser lo más asequible para ellos, entonces se apoyan en toda esa parte de ese conocimiento de la otra persona para hacerlo que no sea más difícil. Y se pueden apoyar en un psicólogo que tenga experiencia en el trastorno límite de personalidad, como pasó hace poco con una profesional también de la salud, él también profesional de la salud, en un divorcio, y que para que no fuera muy traumático, pues la apoyé a ella para que el matrimonio, pues la separación no fuera traumática para ella, porque es traumático para la persona con TLP, pero la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad es mucho más difícil aceptar o sea, la forma de hablar, la forma de ver la relación, la forma de decir que pasó, pero que no pasó, es más difícil. Porque nos pregunta, ¿cuál es la experiencia en el tratamiento vía online? ¿Es igual? Sí. Yo desde el 2020 vengo atendiendo a pacientes online y me ha ido hasta el momento bien porque o sea, es la parte psicológica que se está atendiendo, es la parte de las emociones que se está atendiendo. Entonces no tenemos que tocar al paciente, no tenemos que decirle, voy a mover el dedito así, porque es que el dedito se le torció o porque se le va a torcer. No, nosotros no tenemos que tener contacto físico con la persona borderline. Es totalmente
mover toda la parte y remover toda la parte de las emociones, hacer en esa parte retrospectiva, en la línea del tiempo, llevar y traer para que la persona se pueda ver y pueda empezar a tener control de sí mismo. Ok, por acá nos dicen, doctora, pero todo el tiempo debemos tener compasión cuando diferenciamos lo real y la manipulación. Cuando tengas compasión, cuando tú tengas compasión vas a saber diferenciar entre tu realidad y la realidad de, ojo, yo no puedo, o sea, no podemos hacer como desmentir lo que, como ve la persona con TLP su mundo, y yo no puedo tampoco olvidarme que también tengo una realidad. Pero cuando tú tienes esta compasión, cuando tienes, o sea, la mayoría de las personas que tienen empatía pueden acceder más rápido a la compasión, a ese sentimiento de compasión. De esto me acuerda de otra paciente de otro país, creo que fue de Chile, ¿cierto? Con una hija con trastorno límite de personalidad muy fuerte, muy fuerte. Y una de las cosas que a ella le llamó la atención fue la compasión en los otros Facebook Live que he hablado. Y empezamos a trabajar la compasión. Cuando ella entendió y como que encarnó la compasión, como que entró en la compasión, la hija le dice, mami, ¿cómo has cambiado? Creo que ya ahora sí me puedes entender. La relación cambió totalmente. Entonces, es ahí donde se necesita que las personas que no tenemos este trastorno tengamos compasión. Por acá nos dicen, no todas las personas TLP no todas las personas TLP es porque han sufrido abuso. Y lo otro es cómo ayudar sin morir en el intento. No logro una buena comunicación con mi hija, todos son reclamos, no importa cuánto le dé o la apoye, nunca es suficiente. No veo cómo romper ese círculo vicioso y lo malo es que no hay mucho profesional empapado en el tema. Muy bien, mírame. Cuando dices que no tiene que ser trauma, no lo sé, no sabemos por qué. El trauma no es como las personas que no tenemos TLP, lo miramos, lo asumimos, lo vemos, ¿ya? Eso es tan individual del niño, es tan individual del niño, que el niño dentro de su imaginario lo puede asumir y lo puede, no lo asume, perdón, se siente, o sea, o abandonado, o traicionado, sí, pero eso es muy individual. Y como me estás diciendo que tu hija o sea, cualquier, o sea, tu hija casi que te acusa o te culpa, ¿sí? Lo ideal es que, para que no estés en círculos viciosos, en círculos cerrados, o sea, un círculo reiterativo, porque siempre va a ser lo mismo y todo lo que digas tú va a ser utilizado en tu contra, es que tú busques terapia psicológica para que te enseñen, como cuando enseñan a leer un nuevo lenguaje, inglés, francés, alemán, te enseñen ese nuevo lenguaje de esta persona que es tu hija, para que puedas tú tener esta compasión y leerlo. Créame que el mundo cambia. Ok, por acá nos dicen, necesitamos ayuda de la salud pública para estas personas que viven una vida tan triste sin ser comprendidos, que surja el apoyo de profesionales como usted. Las madres nos sentimos indefensas muchas veces. Sí, yo estuve en algún momento en ese punto me sentí. Pero vuelvo y les digo, es de tomar como armas tomar. Bueno, de aquí para allá, o sea, háganse de cuenta que a mí me traen un regalo. Y ese regalo, que puede ser un bolso, puede ser un par de zapatos, yo lo puedo devolver. ¿Cierto? Ahora, pero nuestros hijos no lo podemos devolver. Ni ceder, ni condonar, ni regalar, ni permutar, ni rifar. ¿Cierto? Entonces, hagamos nosotros el propósito de poder aprender este lenguaje. Y créanme que es un lenguaje del amor. Es un lenguaje del amor.
Es un lenguaje del amor, es otra clase de lenguaje de amor, que es la compasión. Y que sí puedes, claro que sí. Por acá nos dicen, en el caso de mi hija, en salud pública le dan cita para terapia cada 2 meses. Imposible, así debemos costear en lo privado, terapia psiquiátrica y medicamento. Debería hacer un llamado a la OMS. También nos dicen, doctora, el psiquiatra me dice que soy demasiado paciente con mi hija y no sé si eso es verdad. ¿De ayuda? Cuando dice el psiquiatra que es demasiado paciente, ¿qué quiere decir? Por favor, si nos puedes responder antes de que termine el live para que la doctora le responda a su inquietud. Y por acá nos dicen, ¿y si todos los antidepresivos del mercado te generan irritabilidad al límite y te llevan realmente al TLP? No, nada que ver. Mira, es que cuando se medican antidepresivos es porque hay o sea, los médicos psiquiatras son los que saben acerca de estos neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Los neurotransmisores son emociones, definitivamente. Entonces ellos saben dentro de esos neurotransmisores y esas hormonas, la forma como uno habla, como uno se expresa, como el psicólogo, la forma como tú hablas, te expresas, sabemos si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene trastorno compulsivo. Bueno, uno sabe exactamente el psiquiatra. Y el psiquiatra manda exactamente lo que ve en ese diagnóstico de esa hora o no esos minutos, ¿ya? Pero por tomar medicamentos no da trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen, entonces, ¿por qué hay psicólogos que no te atendían si no podías ir presencial? No entiendo. Mírame, en nuestras escuelas, o sea, ha cambiado el mundo, de verdad que sí ha cambiado. En nuestras universidades se necesitaba del contacto del otro para poder saber, para poder escucharlo, para poder ver cuáles son sus movimientos, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que no es necesario. ¿Por qué? Porque está la parte de la tecnología, están estas salas que nos apoyan para poder estar con nuestros pacientes, podemos leer. Exactamente nosotros qué hacemos, sabemos leer en su presentación, en el tono de voz, las palabras que utiliza, sabemos muy bien en qué estado emocional se puede encontrar. Entonces no necesitan la presencialidad. Por acá nos dicen, hace un par de años una psiquiatra me diagnosticó TLP, pero después comencé a asistir a servicios de atención público y al preguntarle a la otra psiquiatra si el diagnóstico era correcto, me dijo que ella no creía necesario etiquetarme. Pero yo quiero saber cómo ayudarme aún más, porque me identifico con la mayoría de los signos y síntomas. Mírame, hay dos opciones. Busca un psiquiatra que tenga, o sea, que lleve bastante tiempo atendiendo a personas con este trastorno borderline o psicólogo. ¿Por qué? Porque es de la única forma que tú vas a salir de tus dudas y vas a poder redireccionar todo tu tratamiento. Busca cualquiera de los 12 profesionales para que te ayuden en ese diagnóstico. Por acá también nos dice, las denuncias de una persona TLP deberían ser consideradas filtradas primero por un profesional psicólogo antes de la denuncia, porque en mi caso sí me perjudicó ante la ley por estar reseñado por violencia sin ser verdad. Pero eso te toca defenderte, o sea, te toca, con lo que hizo Johnny Depp, hacer esa demanda para limpiar su nombre y tener derecho al trabajo. Claro que sí. Te tocaría hacer lo mismo que hizo Johnny Depp. Por acá también nos dicen la persona que le dejamos la pregunta ahorita en el aire. Sí.
que dice que el psiquiatra le dice que tiene paciencia con su hija, me ha dicho, tu paciencia es admirable ante tantas dificultades severas en las que ella se mete y la inestabilidad. Me da a entender que si ella no responde, ponga límite y no esté más en casa con nosotros. Ya entendí. Mira, lo que pasa es que las personas con trastorno límite de personalidad van más allá de los límites y lo que hay que hacer, las personas que estamos al lado de personas borderline, es ponerle límites. Lo que pasa es que hay que saber ponerle límites, ¿ya? Y para eso necesitas apoyo psicológico con un profesional que tenga estas experiencias con personas borderline y que te ayuden a que puedas colocarle límites a tu hija. Bueno, estamos ya terminando. Por acá entró otra pregunta por el WhatsApp. La última. ¿Es normal que los psicólogos tengan dudas sobre el diagnóstico de TLP? Sí y no. Sí, la persona que no tenga mucho, o sea, el profesional que no tenga mucho, digamos, mucho contacto con el trastorno límite de personalidad, puede que lo dude, ¿cierto? Pero una persona que esté en constante contacto con el trastorno borderline, inmediatamente nosotros lo identificamos. Eso ya uno ya tiene, es como el psiquiatra, ya empiezan a identificar. Sí que sí, se puede identificar. Bueno, la última para irnos. Mi hija descarga todos sus malestares y rabias conmigo. Mi tolerancia no da y terminamos mal. Mira, sabes que lo más delicado es que tú te iguales con tu hija. Ahí vas a perder todo respeto con tu hija. O sea, por favor, a las personas que tienen borderline, no les griten ni se igualen. Mejor guarden silencio. No les tengan miedo. Guarden silencio. Mientras que busca a un profesional, psicólogo, que le ayude a que tenga más claridad de lo que está pasando y que usted pueda poner límites. Pero por favor, no se iguale porque usted terminó siendo otra niña o otro niño con su hijo. Y la última. Me estoy rindiendo y me duele mucho. Mi psiquiatra está 3 meses de baja. Bueno, es muy importante que estés en continuo apoyo. Busca ver a quién dejó en reemplazo, o si la que se dio de baja eres tú, busca entonces hasta encontrar un muy buen psiquiatra que se ajuste a tus necesidades y te apoye. Muy bien, les agradezco muchísimo que hoy estuvieran acá, gracias por las preguntas. Nos vemos en la próxima semana en un nuevo conversatorio y hasta la próxima. Muchos éxitos.